Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, al oído les contábamos pues en nuestra nota editorial que allá en Chile ganó el no, en un no que va a terminar parecido a un sí, como lo que pasó aquí en Colombia, ¿no? Que nos invitaron a una votación en un plebiscito, salimos a votar, dijimos que no y nos metieron el sí. Vea pues lo que pasa. Y es eso que ya ya no es empiezan a solamente... tramar la manera de robarse las elecciones y la voluntad popular en Chile, como pasó con el plebiscito en Colombia, cuando proponen la posibilidad de revivir el proceso y presentar otra constituyente, otro texto constitucional, no es otra cosa que pretender desconocer lo que ya dijo el pueblo chileno. Sí, señor, pero como aquí les dimos el ejemplo, lo aprendieron y entonces es posible que Petro, que estaba tan comprometido con el proceso chileno como si fuera proceso colombiano, les hubiera dicho, en última, si pierden no se preocupen, que aquí también perdimos y sin embargo metimos el sí, ¿no? De manera Pues que... esperemos que los chilenos no se dejen, por lo menos, pues doctor Fernando, yo he estado muy pendiente de las reacciones, no sé si Sofi, yo creo que lo mismo, Sofi que también es una persona que vive muy metida en redes sociales, reacciones de los chilenos, pero además de los chilenos que han ejercido el poder en ese país como exministros, que han salido a criticar duramente a la posición que tiene Gustavo Petro respecto de lo que pasó en Chile. El exministro de Justicia, Solís, dijo una torpeza impropia de un mandatario respecto del trino de Gustavo Petro, donde escribió revivió Pinochet cuando se supo que fue derrotada el texto de la nueva constitución. Ese es un irrespeto con el pueblo chileno. Revivió Pinochet, es que no revivió Pinochet. Simplemente los chilenos dijeron no queremos una nueva constitución, no la necesitamos o esta constitución no nos gusta. Y dijeron no, pero un no rotundo con 24 puntos de diferencia. Llegaban los más optimistas, creían que podían ganar por 10 puntos, ¿no? Ganaron por 24. Y no sirvió. Y no sirvió porque ahí están los Petro de todo el continente diciendo eso no le haga caso a la voluntad popular. Siga con la reforma constitucional. Válganos Dios. Totalmente, doctor Londoño. Esto me recuerda mucho a la Venezuela de Chávez en el 2007. No sé si ustedes recuerdan que él propuso una constituyente que fue rechazada por los venezolanos también en el 2009, en contra de todas las leyes constitucionales, metió a pupitrazo limpio la constituyente, que fue la que derogó a la Asamblea Nacional. Entonces, claro, pero ahí, y perdón, me meto yo hoy en el oído, doctor Fernando, en el caso de Venezuela ni siquiera fue pupitrazo limpio, sino recuerdan que hubo un momento que la Asamblea Nacional era de mayoría chavista y le aprobaron a Chávez lo que era la ley habilitante y él podía a través de decretos que tenían fuerza de ley, pues hacer lo que le diera la gana. Y cuando fue derrotada la constituyente del 2009 por los venezolanos, pues a través de la ley habilitante, todos los artículos que fueron negados, él los metió a la constitución y a las leyes con esa ley habilitante. Bueno, de manera que en Chile no están descubriendo nada nuevo y eso con la ayuda de Gustavo Petro que se mete indebidamente en los asuntos internos de otro país. Doctor Petro, gobierne aquí en Colombia, que hartos problemas tenemos, entre otros una violencia desatada e inaudita. Hoy en la mañana nuestro amigo Demar Córdoba habló de 4 golpes contra la paz en Colombia en el último fin de semana. De manera que tiene mucho que hacer. Presidente Petro, la situación económica es muy difícil, muy compleja. Enfréntela, a pesar pues de que está recibiendo cantidades de dinero por obra de la reforma constitucional anterior, como bien lo dice Emilio Sarti. En fin.
Hechos, doctor Fernando, que recordemos, 2 de septiembre del 2022, masacrados por los terroristas de las FARC, unos hombres de la policía, 7 en total, en el departamento del Huila. 2 de septiembre, 3 personas asesinadas en Santander de Quilichao. 3 de septiembre, secuestro de 3 personas. 2 de ellas fueron asesinadas. Uno de ellos fue degollado, doctor Fernando. Horrible. Las imágenes las presentaron a través de las cuentas de Twitter que informaron del hecho espantoso, y una mujer de esos 3 fue asesinada. La otra persona está desaparecida. Y el último hecho fue el 4 de septiembre, el día de ayer, asesinadas 2 mujeres en el Valle del Cauca. Una de ellas era menor de edad. Ese es el panorama de orden público en Colombia. Entre tanto, el presidente y sus ministros están dedicados a apoyar moralmente a Gabriel Boric y a darle ideas para ver cómo se pueden robar la voluntad del pueblo chileno. Era lo que faltaba. Bueno, vengamos a lo nuestro. Demar, la posición de Alex Flores fue una posición grosera, inaudita, suficiente para que le inicien un proceso disciplinario de alguna naturaleza, pero la gente no se puede comportar así. ¿Qué pasó finalmente con Alex Flores? Pues escuchamos de lo que ocurrió. Alex Flores, veo que le gusta mucho la rumba. Se ha ido de rumba con unos tragos encima y mucho seguramente encima. Trató muy mal a la policía y todo indica porque intentaba ingresar a una persona a un hotel y no quería que se registrara o cosa por el estilo. El caso fue que en medio de ese deber constitucional y legal que cumple la policía, este señor senador, además senador, amigo de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, prácticamente son panas, son socios en todo este tema político, pues arremetió contra los hombres de policía. Escuchemos uno de los tantos videos que circulan de ese momento que debiera, como usted bien lo dice, doctor Fernando, trascender, aunque Alex Flores dice que a él no lo eligieron para dar ejemplos, sino para hacer leyes. ¿Qué tal el personaje? Escuchemos. Que violan los derechos de los políticos, de los No. Es que este señor que está violando los derechos de los colombianos. No. Mira, estamos tratando. Ya. No, grave, porque el señor es senador, entonces uno tiene que venir y dejarse respetar a usted. No, señor. Se acostumbraron a violarle los derechos a los colombianos. Yo no soy cartagenero. Deja hablar. Entonces no seas tan sapo, cabrón. Quédate callado. Dale. Bueno, muy distinguido. Distinguido Muy senador que trata muy a los distinguido. policías de asesinos, doctor Fernando, en momentos en que se producía en Colombia la noticia de la masacre de 7 de nuestros hombres de la policía. Ese lenguaje de odio en contra de la policía, mire cuánta carrera ha hecho en Colombia. Hay María, algo, yo por creo, de Dios. Mar que se debería de tener en cuenta también de Mari, es que maltratan, insultan a la policía y lo humillan de esta manera y tienen de escolta en la UNP a la policía, que renuncie a su sistema de seguridad. Que seguro no lo hará, Bueno, claramente. muy bien. Alex Flores, modelo de senador de la República, íntimo amigo de Pinturita, el alcalde de Medellín. Ahí están. Y Dios los cría y ellos. También, doctor Londoño, estaban denunciando esta mañana, hace unos 30 minutos lo estaba leyendo en las redes sociales. La FM denuncia a través de Darcy Quinn que el señor Alex Flores contrató servicios de prostitución y la persona que intentó ingresar a la fuerza al hotel era una menor de edad. Ay. Bueno, modelo, el senador modelo. Senador modelo es Alex Flores, íntimo amigo de Pinturita, y ese es el país que tenemos. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es esto del entrenamiento para los ministros de Petro en comunicaciones? No entiendo, Demar, de qué se trata. Pues, doctor Fernando, Sofi, después de ese bochornoso viernes, porque vaya qué viernes el que le tocó el pacto histórico, recuerda usted el Congreso de Minería, donde la señora ministra, filósofa, experta en filosofía, no en minas, decidió salir a maltratar a la prensa, pero además a tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? Recuerda usted el decrecimiento. Entonces, a ella le preguntan algo, ella dice, no sé si entendí, trata de responder, pero evidentemente no responde nada de lo que le preguntaron.
se inventa la teoría del decrecimiento y entonces le dice, esto es noticia mundial, ministra colombiana le pide a los países ricos en el mundo y desarrollados que empiecen a trabajar para lograr el subdesarrollo. Esto es increíble. Todo para poder quedar todos en igualdad. Pues muy bien, después de esto, luego de ese problema que se forma a través de la rueda de prensa, donde el periodista le pregunta lo mismo, oiga, explique esa teoría del decrecimiento, ella termina sacando como excusa el hecho de que no la dejaban hablar, porque los periodistas pues son así, preguntan y pues qué más da, hay que responderles. Después de haber maltratado a los mineros, porque en medio de la conferencia que ella estaba dando como panelista del Congreso de Mineros, ella le pide a un sector que se quede callado, que la dejen hablar, con un tono además bastante, voy a decirlo como corresponde, fastidioso, con una superioridad que uno no entiende de dónde. Todo esto llevó a que hubiera una reunión de urgencia en Palacio para poder empezar una jornada que en cualquier momento debe arrancar con los ministros y sus asesores de comunicaciones, porque los ministros no pueden comportarse de cualquier manera, porque terminan creando escándalos y malos momentos con la prensa. Entonces, a través de esto, ¿qué ha pasado? Perdón. Sí, adelante. No, después de esto, doctor Fernando, pues lo que viene es una serie de capacitaciones para que los ministros se sepan comportar en público y sepan atender las ruedas de prensa y no pase lo que ya pasó con la señora Irene Vélez. Bueno, y que de una vez hubo a los senadores del partido de Petro y que Del pacto incluyan a histórico. Alex. Claro, y que incluyan a Alex Flores en primer lugar para que lo enseñen a comportarse, a manifestarse, a expresarse y a comportarse en un hotel como el Hotel Caribe, por Dios, metiendo una prostituta al hotel y armando semejante escándalo porque no la querían registrar o porque le pidieron que se identificara para registrarla. Virgen Lo Santa. más grave, doctor Londoño, si es una menor de edad, el señor está contribuyendo a la explotación sexual de menores. Eso es un delito gravísimo, gravísimo. Menos si lo Esperamos comete que alguien alguien del pacto histórico. claro, esperamos que alguien lo confirme. Igual, tiene que haber investigación a pesar de las excusas públicas. Además, vergonzoso este plano, ¿saben? Eh, Él va al comando de policía, se excusa con los hombres de la fuerza pública, les da la mano, y una vez lo ha hecho, su asesor de prensa le dice, qué pena, senador, puede volver a repetirlo, creo que es el asesor de prensa de él, puede volver a repetirlo, es que no quedó registrado. Entonces vuelve y le da la mano a cada uno de los policías. Posteriormente aparece en un video donde él acepta que tiene un problema grave con el alcohol y que se va a poner en tratamiento, pero nada, esto tiene que ser excluyente del disciplinario que tiene que estar ya arrancando, tiene que estar en proceso, porque pues de esta forma no se trata. Pero además, ¿a qué hora se le ocurre a este señor decir que él no fue elegido para dar ejemplos, sino para hacer leyes? Es absurdo, es el Bueno. desconocimiento y la ignorancia total respecto de las normas. Bueno, ¿cuáles son los foros regionales para los que se prepara el Centro Democrático, Demar? ¿Foros regionales en dónde, cuándo, cómo, para qué? Doctor Fernando, el Partido Centro Democrático calienta motores y lo va a hacer para llegar a las elecciones regionales fortalecidos. Y una forma que ha ideado el presidente Uribe y su partido ha sido la de foros regionales que empezarán en Risaralda, luego estarán en Cali y van a ir por las principales ciudades del país para empezar este resto del año. Llevando a los congresistas que obtuvieron importantes votaciones en cada una de estas regiones para hablar con la comunidad, escucharlos y empezar a ver las figuras que van a ocupar las curules en temas de diputados, de consejos municipales y también quienes aspiran a las alcaldías y a las gobernaciones. Foros regionales del Partido Centro Democrático para fortalecer la política de la ciudadanía con el partido de cara a las elecciones del 2023. Muy bien, muy bien. Vamos a ver pues cómo les va con los foros regionales. Los liberales siguen en desacuerdo. ¿Cuál desacuerdo? Si ahí se reúne el presidente Gaviria y resuelve. Era lo que decían en tono de burla cuando el padre Gabriel Giraldo era el decano de Derecho de la Facultad de la Universidad Javeriana. Decía, no, pues es muy fácil, se reúne el padre Giraldo y resuelve. Pues así está pasando con el Partido Liberal.
se reúne el presidente Gaviria y resuelve. ¿Qué se necesita? ¿Así de fácil? Pero así es, así es. ¿De cuál desacuerdo está hablando entre los liberales? Pues vea, doctor Fernando, parte del Partido Liberal en el Congreso de la República está insistiendo al presidente Gaviria que ellos no pueden ser partido de gobierno, que hay que declararse en independencia, sobre todo porque ha pasado el tiempo y no logra concretarse los acuerdos políticos que se hicieron cuando arrancó el gobierno del presidente Petro. Entonces, que en ese orden de ideas no tiene sentido entregarse del todo hasta que no haya reales compromisos y que se vea el ánimo, porque lo que dicen es que no hay muy poco de esos compromisos que se hicieron de usted sabe, ministerios y demás, de eso hay muy poco. Entonces, que así no es posible. Y por el lado del Partido Verde, también están cuestionando que el presidente Petro y su gente no está cumpliendo con los acuerdos. Alguno por ahí me dijo, es que solamente nos han hablado del SENA y el resto qué. Caramba. Entonces, esa gobernabilidad de Petro de cara a la tributaria, que en 10 días tiene que arrancar su primer debate, está enredado. Muy bien. Ese pues es el gobierno del presidente Petro, que parece pues que tiene unos problemas personales de comportamiento muy serios. Si es verdad lo que dicen en algunas publicaciones, en algunos videos que están circulando por ahí y respecto a los cuales no nos podemos manifestar porque no nos constan que sean ciertos, pero si son ciertos, qué horror lo que estaría pasando. Los liberales pues siguen en desacuerdo y que hay avalancha de reformas constitucionales del petrismo. Ahora, ¿cuáles faltan? Avalancha. Nos dicen que van a ser cuando menos 30, 35 reformas constitucionales que pretenden aprobar. Por ahora, van a analizarse en los próximos días, doctor Fernando, una reforma por medio de la cual se adopta una reforma política y electoral, otra por la cual se modifica la organización electoral, otra que modifica la organización electoral y se crea el Tribunal de Garantías Electorales, otra que incorpora la regla de paridad en las listas a corporaciones públicas de elección popular y otra por medio del cual se adopta una reforma política. Todo esto viene del petrismo y de los sectores de izquierda. Si usted se da cuenta, todas coinciden en una reforma política y una reforma a la organización electoral. Es la suma de estos 5 proyectos de acto legislativo que deberán surtirse en la Comisión Primera del Senado de la República por estos días, pero que nos han dicho van a tratar de unir todas estas iniciativas para que sea un solo proyecto de acto legislativo. Es decir, una gran reforma constitucional. Les molesta la constitución anterior con la que, mire, pudieron llegar al poder para hacer lo que les dé la gana. Y les molesta la pobre constitución. En todo caso, hay avalancha de reformas constitucionales. De esas reformas que usted citó, ¿cuántas son originarias de la registraduría del Estado Civil? Porque dicen que este hombre que quedó con tan escasa reputación después de las elecciones pasadas está presentando también proyectos al Congreso en materia constitucional. Sí hubo una reforma que presentó el señor registrador hace unos 20 días que hace parte de este grupo de reformas, que es la reforma electoral. Aquí la anunciamos nosotros hace unos 20 días, doctor Fernando. Claro, hay una reforma del registrador que él justificó, ya la había presentado en la época del gobierno del presidente Iván Duque. Bueno, la había presentado con mal suceso, nos imaginamos. En fin. Y a propósito de proyectos que viene del gobierno Duque, ¿qué hay de Escazú? Escazú sí. Logró una sesión importante la semana pasada en la que se escuchó en una audiencia pública a los sectores de la producción en Colombia en contra de Escazú y algunos sectores de la extrema izquierda que no más que con deseos pretenden hacer aprobar Escazú. Lo cierto, doctor Fernando, es que va para su tercer debate en la Comisión Segunda
No sabemos si esté agendado para mañana o pasado mañana ese tercer debate. Del tema tendremos que ocuparnos para hablar con algunos representantes de la Comisión Segunda que están haciéndole frente al asunto y que están mostrándole al país lo inconveniente que sería aprobar Escazú. Está a 2 debates de ser aprobado Escazú. Bueno, por iniciativa, hay que recordarlo, del presidente Duque, ¿no? Por iniciativa del presidente. Claro. Bueno, muy bien. Sepa que yo voy a presentar una queja por los estudios que hice o las enseñanzas que me dieron en la Facultad de Economía de la Javeriana. Una queja, porque a mí nadie me habló de la teoría del decrecimiento. Todo lo que me hablaban en todas las cátedras que me dictaban era de cómo crecer, de cómo aumentar el poderío económico del país, de cómo aumentar la producción, de cómo hacer más rica la gente. Esa era la teoría en desarrollo económico, en macroeconomía, en todas las cátedras que me enseñaron. Y no me enseñaron la teoría del decrecimiento. ¿Cómo le parece? Donde único yo quisiera aplicar la teoría del decrecimiento es en que decrezcan los altos impuestos, pero ahí sí no aplican la teoría, ¿no ve? No, es la petición que le hace la ministra de Minas a los países ricos, que se dediquen al decrecimiento para que no faltaba más. Gobierno curioso un ministro de Defensa que ha atacado duramente a la fuerza pública, una ministra del Trabajo que le da durísimo a los empresarios, una ministra de Minas que odia la minería, una ministra de Ambiente que no sabe todavía para dónde vamos en la materia. Todos estos ministros son bien curiosos. La verdad, yo siempre he creído, doctor Fernando, que un gobierno elige ministros para que apoyen y hagan crecer su sector, ¿verdad? Educación, una ministra de Salud que odia las EPS. Entonces uno ve esto y uno dice, pero ¿cómo pudo nombrar gente que todas casi que tienen un problema, una animadversión en contra de los intereses y el sector que están manejando? Uno no entiende eso, es curioso. Bueno, nos vamos a hablar en un minuto con un gran profesor de economía a ver si él nos enseña qué es la teoría del decrecimiento y cómo logra uno desarrollarla para empobrecerse harto. Usted está muy rico, empobrézcase, para eso está la teoría del decrecimiento. Luis Guillermo Vélez, economista, columnista y profesor universitario, estará con nosotros en un minuto y les hablábamos